Buen día a todos. Ya ingresaron 76 personas al workshop. Quería dar comienzo a la actividad del día de hoy, que el tema es osteoporosis severa. Quiero agradecer nuevamente al doctor Pablo Constanzo, que es endocrinólogo, especialista universitario de la UBA, especialista en andrología y actualmente es el secretario de la FACEM, por hablar el día de hoy sobre osteoporosis severa. Laboratorio Lili, por supuesto, por la participación, lo mismo que el Laboratorio Montpellier por el auspicio para poder realizar estas actividades. Y bueno, vamos a manejarlo igual que siempre. El día de hoy el doctor Constanzo va a hacer una presentación del tema, algunos casos clínicos para ir discutiendo mediante el chat con los participantes. Y bueno, cualquier cosa me escriben y nos vamos comunicando. Así que, Pablo, una vez más, gracias y te escuchamos entonces en tu presentación. Bueno, gracias Eduardo. Cualquier cosa, si no se escucha, me avisan y lo cambio. Osteoporosis. ¿Cómo? El tema es osteoporosis severa. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Y la idea es hacer una presentación del tema y además casos clínicos como para que vayamos participando, ¿no? Y viendo a ver qué harían, ¿no? A ver. Bien, estos son los conflictos de intereses. Bien, osteoporosis es, de acuerdo a la OMS, un segundo problema de salud a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. Y se fracturan más o menos por año 9 millones de personas. De ellas, un 60% mujeres y un 40% son varones. Y esto obviamente va a aumentar en los próximos años porque la población se está envejeciendo. Si uno ve el riesgo que tiene, por ejemplo, una mujer y un varón de fractura, la mujer mayor de 50 años, más o menos una de cada 3 mujeres se va a fracturar en su vida y es el mismo riesgo de padecer un cáncer de mama. Y el varón, uno de cada 4 varones mayores de 60 años, que más o menos es el equivalente al riesgo que tienen de padecer cáncer de próstata. ¿Sí? Sin embargo, ustedes vemos que hay mucha, digamos, difusión o énfasis en la salud pública para prevenir cáncer, pero no para prevenir fractura. Y tienen la misma prevalencia. El objetivo nuestro va a ser evitar la fractura. Idealmente, evitar la primera fractura, pero también evitar las refracturas. ¿Y por qué es importante? Porque los pacientes que sufren una fractura tienen mucho más riesgo de volver a fracturarse. Esto es un estudio que en realidad engloba a muchos, un metaanálisis de estudios que evaluaron los pacientes cuando se fracturaban, qué riesgo tenían de volver a fracturarse, y esto también evaluado por sitio. Y eran tanto mujeres como varones, y lo que se ve es que el paciente que se fractura tiene un riesgo de 2 veces de volver a fracturarse. Y más o menos para los sitios, digamos, es lo mismo. O sea, los que se fracturan la vértebra o fractura no vertebral o de cadera o de muñeca tienen más o menos 2 veces el riesgo de volver a fracturarse otro sector cualquiera. Lo único que cambia es la vértebra, porque la fractura vertebral aumenta por 4 el riesgo de tener otra fractura vertebral. Y la fractura de muñeca aumenta también el riesgo de volver a tener una fractura de muñeca por lo menos 3 veces. O sea que la fractura vertebral es una de las principales fracturas que va a determinar mayor riesgo de refractura de una vértebra. ¿Cómo evaluamos el riesgo de fractura? Habitualmente, para decir qué es una osteoporosis severa. O sea, el concepto de osteoporosis severa es osteoporosis con fractura. ¿Sí? Es el concepto que tenemos. Sin embargo, la severidad no depende solo de eso, depende de muchos otros factores. Uno de ellos es la densitometría, que la densitometría es útil, nosotros la tenemos bastante disponible, pero la densitometría habla de cantidad de calcio del hueso, o sea, no cómo está distribuido. Es un buen método diagnóstico, pero está lejos de ser el mejor método diagnóstico para riesgo de fractura. Más o menos por cada disminución de un desvío estándar, aumenta más o menos 1.5 a 3 veces el riesgo de fractura, según el sitio. Otros factores de riesgo que tenemos en cuenta son, por ejemplo, los del FRAX, ¿no? Que tienen que ver con el peso del paciente, antecedente de fractura en la familia, fundamentalmente fractura de cadera, enfermedades como diabetes, reumatoide
hipogonadismo, medicación que toma como por ejemplo el consumo de corticoides, alcohol. Sin embargo, hay un montón de otros factores de riesgo que no toma en cuenta el FRAX. Por ejemplo, uso de medicaciones como benzodiazepinas, enfermedades como Parkinson, que pone caídas, la misma presencia de caídas, fracturas previas, o sea, no está el ítem de fracturas previas. ¿Y por qué es importante los factores de riesgo? Bueno, porque fíjense, un paciente que está acá y tiene densitometría normal y tiene 4 o más factores de riesgo, tiene más riesgo de fractura que un paciente con osteoporosis sin ningún factor de riesgo. ¿Sí? O sea que no es solamente la densitometría, sino que lo fundamental para establecer el riesgo de fractura que tenga este paciente son el conjunto de factores de riesgo. Otro obviamente son las caídas, la edad, a mayor edad más riesgo de fractura, y el antecedente de fractura. Y no solamente importa si se fracturó antes, ¿sí? Sino cuál fue la severidad fundamentalmente en la fractura vertebral. No es lo mismo una fractura leve que una fractura severa de vértebra, ni tampoco la cantidad. ¿Sí? A mayor cantidad de fracturas, más riesgo de volver a fracturarse. Igual esos son los conceptos que tenemos más o menos incorporados. Y ha habido un nuevo concepto del que voy a hablar, que es el del riesgo inminente de fractura, y esto hizo que se modificaran las guías. Las guías se modifican de un año para otro por 2 cosas. La endocrinología de la Endocrine Society, porque surge el romosozumab, aprobado. Y después las otras guías, como la ACE o la de la IOF, que es la europea, por este concepto del riesgo inminente de fractura. Siempre consideramos alto riesgo y que necesitan tratamiento pacientes que tienen fractura previa, pacientes con osteoporosis densitométrica o aquellas que tienen FRAX con alto riesgo de fractura. Y lo que se indica en general es tratamiento antirresortivo, bifosfonatos o denosumab. Y bueno, la guía de Endocrine Society contempla uso de raloxifeno en pacientes que no toleran ni bifosfonatos ni denosumab, o por ejemplo terapia de reemplazo hormonal en menores de 60 años y más de 10 años, menos de 10 años de menopausia. Pero bueno, eso los toma, digamos, en casos especiales en los que no se pueda recetar ni bifosfonatos o denosumab. Y las de muy alto riesgo considera aquellas que tienen una fractura vertebral severa o que tienen múltiples fracturas vertebrales. Y acá la indicación es usar un agente anabólico. ¿De dónde surge el concepto del riesgo inminente de fractura? Hasta ahora sabíamos que si hay fractura previa, hay más riesgo de fractura, ¿sí? 2 veces más riesgo de fractura en cualquier otro sitio. Si la fractura es severa, es peor todavía. Y si hay más cantidad de fracturas, también hay más riesgo de fractura. Pero lo que pone en evidencia el riesgo inminente de fractura es el otro factor, que es el tiempo. O sea, hay diferencias en si se fractura ahora o si el paciente se fracturó hace 3 años con el riesgo de fractura. Bueno, este es un estudio publicado en el 2017, hecho en Islandia, que tiene un sistema de salud que permite hacer un seguimiento poblacional durante muchos años, un seguimiento de 28 años, que equivale más o menos a 510.000 personas por año, y el objetivo era ver si el valor predictivo para tener una fractura mayor después de una primera fractura cambia con el tiempo. En el seguimiento, 5.000 desarrollan una fractura y de 1919 desarrollan una segunda fractura, y había 50% hombres y 50% mujeres. Y el riesgo fue siempre 2 o 3 veces mayor en mujeres, que era lo que yo les dije al inicio, que en general por año se fracturan un 60% mujeres y un 40% varones. ¿Y qué se observó? Fíjense, la curva es... Ahí veo que alguien está escribiendo en la pantalla, me parece, ¿no? La curva lo que muestra es, en los primeros años, fíjense cómo el riesgo de fractura, de una segunda fractura después de una primera fractura, es mucho mayor que en los años siguientes. O sea, el riesgo de una segunda fractura es mayor inmediatamente después de la primera fractura. Y otra cuestión que se fijaron es que el riesgo bajaba después de los primeros años, pero fíjense, esto es población no fracturada, y estos son los que sufren una segunda fractura. Fíjense que el riesgo aún a los 10 años, es más, y hasta los 15 años, es mayor que en la población general. O sea que el antecedente de tener una fractura previa aumenta el riesgo por 15 años, al menos, de volver a fracturarse. Pero en los 2 primeros años, este riesgo es muchísimo mayor. De hecho,
el 30 a 40% de la población que se refractura lo hace en el primer y segundo año. Y, a ver, tengo unas rayas que quedaron dibujadas, no sé cómo se sacan. Sí, doctor, le pediría lo siguiente, ¿puede dejar de compartir y volver a compartir, por favor? Vuelvo a compartir. Ahora voy a las diapositivas. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto, doctor. Perfecto. Y otra cuestión importante es que el riesgo de una segunda fractura aumenta con la edad. O sea, el riesgo inmediato de una segunda fractura es mayor con la edad. Después de los 60 años tienen más riesgo. O sea que hay dos factores importantes. El tiempo desde que se fractura la primera vez, o sea que iniciar un tratamiento rápidamente, y sobre todo si son más dañosos. ¿Y por qué es importante esto? Porque aún con el conocimiento de la prevalencia de fractura y del riesgo de refractura, menos de un 20 o 30% de los pacientes mujeres, de las pacientes mujeres, se van de alta sin después de una. Y en los varones es menos del 10%. Hay otros trabajos, por ejemplo hecho en Suecia, que es un estudio retrospectivo, que también, más o menos para ver lo mismo en forma retrospectiva, son mujeres mayores de 50 años que tenían fractura previa, eran 242.000 de 74 años, y a los 12 meses se refractura el 7% y a los 24 meses el 12%. Y los factores de riesgo independiente para fractura inminente fueron de nuevo la edad. Fíjense que si uno compara a la población de 50 a 59 años versus los de más de 70, el riesgo aumenta por 2 de refracturarse, y si es más de 80 aumenta por 3. Y el otro factor es la fractura vertebral, ¿sí? Siempre la fractura vertebral implica mayor riesgo de fractura, y versus la fractura de cadera aumentó 3 veces el riesgo de una segunda fractura. Y este otro estudio, publicado más recientemente, también de retrospectivo de Estados Unidos, son mujeres mayores de 65 años con fractura previa, eran 377.000, y más o menos se refracturan lo mismo, al año un 10%, y a los 2 años un 18%. Los factores de riesgo, nuevamente, fractura vertebral y la edad. Entonces, nosotros tomábamos en consideración siempre, o tomamos para darnos cuenta si el paciente tiene alto riesgo de fractura, la densitometría, los factores de riesgo, si se fracturó antes, la severidad de esa fractura, la cantidad, pero ahora hay un factor importante que es el tiempo, desde que ocurrió esa primera fractura. Entonces, y la edad. Y esto hace que, si el tiempo es entre el primer y segundo año, y a mayor edad de los pacientes, sobre todo después de los 70 años, haya un aumento agudo del riesgo de fractura que determina la necesidad de tratamiento inminente. Esto es el riesgo inminente de fractura. Es tiempo corto previo a la primera fractura y en pacientes mayores de 70 años. Y la indicación de esto es tratamiento anabólico. ¿Por qué tratamiento anabólico? Porque bueno, hay varios análisis que dicen que el tratamiento anabólico, en comparación con el tratamiento antirresortivo, saca más rápido al paciente del riesgo de fractura, y está más indicado en estos casos de mayor riesgo, para después continuar obviamente en un tratamiento secuencial con un tratamiento antirresortivo. Entonces, volviendo a las guías de la Endocrine Society, lo que habría que ver es que si la fractura fue reciente, este paciente pasa a ser un paciente de muy alto riesgo de fractura, y que uno quizás necesitaría un tratamiento anabólico. Y esto lo hablan claramente las guías posteriores. La guía de la Endocrine Society en el 2020 se hizo un update, y el update fue fundamentalmente por la aprobación del romosozumab. Entonces la diferencia es que en las muy alto riesgo, aquellas que tienen múltiples fracturas vertebrales o una fractura de cadera con osteoporosis de cadera, acá indican romosozumab. ¿Por qué? Para prevenir fracturas vertebrales de cadera y no vertebrales, y el tratamiento anabólico con teriparatide o avaloparatide es para fracturas vertebrales, fundamentalmente para disminuir el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. Lo que uno podría discutir es si el tratamiento con teriparatide o avaloparatide no es efectivo para cadera. En realidad, para uno determinar la disminución del riesgo de fractura de cadera, se necesitan muchos pacientes, 6.000 pacientes, para dividirlos en placebo y tratamiento activo, y durante un tiempo de seguimiento prolongado.
Y el problema es que con teriparatide o valproatide no están hechos esos estudios, y sí con romosozumab. Por eso es que, digamos, disminuye el riesgo de fractura de cadera. ¿Qué pasa con la guía de la IOF, la guía europea? La guía europea, a diferencia de la ENDO, tiene un enfoque más hacia el diagnóstico, y a los factores de riesgo y al FRAX, y menos al tratamiento farmacológico. De hecho, habla muy poco de tratamiento farmacológico. ¿Cómo considera el tratamiento? Bueno, en caso de fractura previa, se sugiere tratamiento sin FRAX. Y la densitometría podría ser apropiada, pero ellos le dan muy poca categorización a la densitometría. Sin fractura, ahí calcular el FRAX. Si da por debajo del límite de intervención, nada más. Y recién si da por encima, indicar tratamiento y considerar hacer una densitometría. Esto cambia después con la guía. Los bifosfonatos orales son la primera opción en la mayoría de los casos, y si están contraindicados o hay intolerancia, usar el endovenoso de denosumab, y teriparatide para pacientes de alto riesgo de fractura. Pero no hace una disquisición tan, digamos, fina como hace la guía de la ENDO o la de la ACE con respecto al riesgo de fractura alto o muy alto riesgo. En el 2020 lo que hacen es publican también una actualización de esta guía porque dicen que hay una necesidad de traducir la guía a un algoritmo práctico. La verdad que no es práctico. Y lo que hacen es ver, digamos, en los de alto riesgo, hacer una densitometría y una vez que incorporado los valores de la densitometría al FRAX, establecer una diferencia entre muy alto riesgo y bajo riesgo. Y para esto tienen una tabla poblacional, según la población, de que dice, por ejemplo, entre los 40 y los 49 años, los 50 y 59 años, tanto porcentaje es muy alto riesgo o alto riesgo, lo cual uno debería tener una tabla al lado, calcular el FRAX, no es tan práctico. Y lo que dicen es que los de muy alto riesgo iniciar anabólico, los de bajo riesgo calcio y vitamina D, los pacientes con fracturas previas son de alto o muy alto riesgo, y cuando se mide la vitamina D permite recategorizar, como les expliqué, e indicar en los de muy alto riesgo anabólico o los de alto riesgo bifosfonatos orales. ¿Qué dice la guía de la ACE, de los endocrinólogos clínicos? El diagnóstico de osteoporosis lo define de una manera un poco diferente en algunos aspectos. De osteoporosis con con columna, cadera o radio, que es habitualmente un sitio que no le damos mucha bolilla a nosotros como para diagnóstico de osteoporosis. Fractura vertebral o de cadera de bajo impacto, independientemente de la densitometría. T-score, osteopenia con fractura de húmero, pelvis o muñeca, o T-score con osteopenia y FRAX elevado. Todo eso se considera diagnóstico de osteoporosis. Y cuando divide alto riesgo de muy alto riesgo, a diferencia de la ENDO, tienen en cuenta que las fracturas previas tienen que ser después de un año, o sea, si pasó más de un año para ser alto riesgo, si no es de muy alto riesgo, o sea, lo que les decía previamente del riesgo inminente, y acá el tratamiento es antirresortivo, y los de muy alto riesgo, en esta categorización ponen otras clasificaciones. Fractura reciente, que es por esto el riesgo inminente de fractura, múltiples fracturas, fracturas bajo tratamiento osteoactivo, o sea, pacientes que están bajo tratamiento antirresortivo y fracturan pasarían alto riesgo, o con drogas que bajen masa ósea como corticoides. Habría que agregar los antiandrógenos, que ninguna guía lo agregan, pero baja tanto la densitometría que un tratamiento corticoideo. Un T-score menor a -3. Es una de las primeras guías que refiere al punto de corte de T-score. Hay otras anteriores que les voy a mostrar. Alto riesgo de caída o FRAX con muy alto riesgo, o sea, más del 30% de fractura mayor o más del 4.5% de fractura de cadera. Y acá indican tratamiento anabólico o opción de los sumados soledrónicos. Pero fíjense en que muy alto riesgo ya ponen otras categorías de pacientes. Bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. Esta es una mujer de 79 años con osteoporosis de columna y cadera de larga data, sin causa secundaria. Está evaluada, no tiene causa secundaria. Recibe alendronato desde hace 5 años, con calcio y vitamina D, y tiene una moderada adherencia. Antecedente de fractura de muñeca. La consulta inicial fue luego de esta fractura, y ahí se indicó tratamiento con alendronato. Tuvo una menopausia a los 50 años, no fuma, no tiene antecedente familiar de fractura. Fíjense que se inicia el alendronato, un antirresortivo, con justamente
post-fractura. Quizás ahora, digamos, con los conceptos actuales, uno podría usar otros tipos de medicación. Pero bueno, recibiendo el neonato con moderada adherencia y tiene una densitometría con osteoporosis en columna y cadera, con una disminución interanual de un 3% en columna y un 4% en cadera total. ¿Sí? Bueno, ¿hasta cuándo continuar con un bifosfonato? Ya está hace 5 años con un bifosfonato. En general, se considera usar bifosfonatos por periodos no superiores a 3 a 5 años. ¿Sí? Los endovenosos 3 años, 5 años los orales, momento en el cual uno debe reevaluar el riesgo de fractura. Si los pacientes tienen bajo riesgo de fractura, considerar unas vacaciones y reevaluar el riesgo de fractura en 2 a 4 años. ¿Cómo lo reevaluamos? Bueno, ver si bajó la masa ósea, ver si ocurrió una fractura, o ver cómo están los marcadores en ese periodo de 2 a 4 años. Ahora, los que siguen con alto riesgo de fractura, uno puede continuar 6 años con un bifosfonato endovenoso o hasta 10 años con un bifosfonato oral. Y siempre tener en cuenta que cuando uno suspende un bifosfonato, este efecto persiste al menos un año, por ejemplo con nivandronato o risedronato, y 3 años con alendronato o hasta 5 años con zoledrónico, o sea que el efecto es persistente en el tiempo, por eso uno puede proponer unas vacaciones en caso de bajo riesgo, porque el paciente sigue teniendo efecto médico. Ahora, ¿cuándo secuenciar o cuándo cambiar un tratamiento? Uno puede cambiar un tratamiento cuando se cumple el tiempo de seguridad del fármaco elegido. Por ejemplo, un bifosfonato, 5 a 10 años, como dijimos, un de fractura oral, o 3 a 6 años el endovenoso. Denosumab, hay una experiencia de tratamiento hasta 10 años, aunque algunos dicen que se puede dar por tiempo indeterminado, pero la experiencia es a 10 años. Y con teriparatide son 24 meses, porque digamos, los estudios están hechos hasta 24 meses. O sea, uno cuando cumple el tiempo de tratamiento, uno debe cambiar a otra medicación. Cuando hay baja adherencia, ¿por qué? Porque obviamente no va a hacer efecto, y ahora vamos a ver qué pasa con la baja adherencia. Cuando ocurren efectos adversos, cuando falla el tratamiento, ¿cómo consideramos una falla? Bueno, cuando se fracturan, intratratamiento, cuando los marcadores de resorción no bajan o no aumentan los de deformación. En general, el mejor marcador que no tenemos nosotros es el P1NP, que tiene que aumentar más de un 40%, como para uno ver que realmente el efecto de uso en el tratamiento anabólico, o disminuir un 40-50% los PROSLAPs, o cuando hay un descenso significativo de la densitometría, que en general está estipulado entre un 3 y un 4% según la zona que uno mide. Esos serían los casos en que uno debería secuenciar un tratamiento. Ahora yo les pregunto, ¿con cuál antirresortivo continuaría en esta paciente? Vamos a volver a la paciente, que tiene baja adherencia al alendronato o moderada adherencia. Porque uno puede decir, bueno, viene bajando la densitometría porque no está tomándolo. ¿Sí? O sea, ¿qué hacen en este caso? ¿Qué dan? Vamos a ver si quieren contestar por el chat. Pablo, antes de eso, el doctor Zambrano pregunta, ¿con parámetros daríamos las vacaciones de bifosfonato en un paciente de bajo riesgo? Lo principal es que no sea fracturado, ¿no? Que no haya tenido fractura previa. Que el dolor haya mejorado por lo menos a un valor de osteopenia. Con denosumab, digamos, también están evaluados con T-score, y algunos dicen -2 o -2 o -1,5 en cadera total. Y cuando los marcadores están bajos, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, acá hay algunas, el doctor Zambrano, bueno, te agradece el comentario. Está medio discutido el tema. 3 hablan de denosumab para esta paciente y 3 ácido zoledrónico. Bien. Medio dividido, denosumab versus zoledrónico. Vamos a seguir votando, estamos 50 y 50. 50 y 50. Zoledrónico, dice Mónica, así que ahí estamos. Voy a dejar de compartir, así comparto de vuelta porque veo rayas en la presentación. Otra vez, sí. Bueno, antirresortivo endovenoso, denosumab, seguimos más o menos 50 y 50. Lilian Medina, denosumab. Bueno, ahí estamos. 60-40 denosumab versus zoledrónico. A mí me parece interesante la pregunta porque es un desafío que tenemos. O sea, porque uno dice, bueno, le doy un zoledrónico endovenoso. Ahora, yo encontré este trabajo muy interesante
que es un trabajo justamente que evalúa en pacientes que vienen con bifosfonatos orales y no tienen respuesta, si dar zoledrónico o dar denosumab. Es un N de 625 mujeres mayores de 55 años, una edad media de 70 años más o menos, con osteoporosis, con crosslatch bajos, más 2 años previos de tratamiento con bifosfonatos orales, con una media de 6 años, y le dan después 12 meses con denosumab o 12 meses o una aplicación de zoledrónico, ¿no? Y fíjense, si uno compara columna, cadera total, cuello femoral y radio, siempre la respuesta es mayor con denosumab que dar zoledrónico. Aumenta un 2% más en la columna, un 1.4% en la cadera total, y esto es significativo. Y esto se explica porque comparativamente en el tiempo el denosumab es un antirresortivo más potente aún que el zoledrónico. Fíjense los crosslabs como bajan a un nivel similar después de una infusión de zoledrónico, el primer denosumab, pero fíjense cómo con el zoledrónico después empiezan a aumentar y con el denosumab se quedan planchados. ¿Sí? O sea que me parece interesante todo, según este trabajo, que es lo único que encontré en estos pacientes que vienen recibiendo tratamiento previo y que no se adhieren, sería mejor dar denosumab que zoledrónico. Entonces, uno en esta paciente podría plantearle darle denosumab, ¿sí? Pero hay que evaluarla, ¿no? Porque hasta ahora tenemos el antecedente. Yo les decía que la persistencia es un factor importante, o sea, hay varios estudios hechos con bifosfonatos donde la adherencia de bifosfonatos es baja, aún con los bifosfonatos mensuales. Pero fíjense este estudio, les traje 2 estudios, este es un estudio de la vida real para evaluar persistencia. La persistencia es que la hayan recibido durante un año y la adherencia es que hayan recibido más del 80% de las dosis que tenían que recibir. Y tomaban un gap mayor a 60 días. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estaban dando un bifosfonato, tenían que pasar 60 días sin tomarlo, o si se aplicaba denosumab, tenían que pasar 60 días para la próxima aplicación, o si usaban teriparatide, suspender por más de 60 días. Y fíjense qué interesante, o sea, la persistencia y la adherencia es baja con los bifosfonatos orales, más o menos lo mismo que sabíamos, entre un 30 y un 50%, pero con denosumab también en un 70% y con teriparatide también en un 60%. O sea que nosotros muchas veces damos un tratamiento que no sea bioral para mejorar la adherencia y la persistencia, sin embargo, igual sigue siendo baja. Este es otro estudio similar, del 2017, 5.000 personas casi, y acá dieron un periodo de 90 días para definir persistencia. Y fíjense, al año, el 50% había recibido denosumab como tenía que recibir, y el 67% teriparatide. ¿Y por qué es importante que los pacientes se adhieran? Porque si no se adhieren, los que vienen recibiendo bifosfonatos, está demostrado que aumentan un 30% el riesgo de fractura. ¿Qué pasa si no se adhieren con el denosumab? Bueno, puede ser un mecanismo propuesto para la pérdida rápida de masa ósea y múltiples fracturas vertebrales. ¿Qué pasa si no se adhieren con teriparatide? Bueno, tienen riesgo de nuevas fracturas o fracturas recurrentes. ¿Cuánto? Y aumenta un 60% el riesgo de fracturas clínicas, la baja adherencia, aumenta muchísimo el riesgo de fracturas vertebrales, 3 veces más, y también las fracturas no vertebrales. ¿Cómo mejorar la adherencia? Bueno, hay estudios publicados que la manera de mejorar esto es con los programas de adherencia al paciente. Esta es la experiencia francesa, con teriparatide, 5.000 mujeres, que fueron enroladas en un programa de educación y seguimiento de pacientes, y fíjense que a 15 meses fue mayor al 80%. Lo mismo en Italia, un estudio similar de persistencia en 382 mujeres, y la persistencia al año y medio fue de un 86% en las pacientes enroladas versus 77% en las que no. Para esto sirven los programas de apoyo a los pacientes, ¿no? Bueno, nuestra paciente que venía recibiendo el alendronato con baja adherencia, con antecedente de fractura, que venía bajando la masa ósea, la reevaluamos y además nos refiere que tiene un dolor agudo dorsal. Entonces tiene ahora un aplastamiento vertebral de L1. ¿Sí? Se le pide un nuevo laboratorio para reevaluar y se descartan causas secundarias. Entonces esta paciente de alto riesgo de fractura pasa a ser una paciente de muy riesgo de fractura, porque tiene una fractura vertebral reciente.
¿Qué hacemos con los pacientes que tienen fracturas vertebrales? Bueno, uno tiene que dar un tratamiento que mejore o que sea efectivo para bajar el riesgo de fractura vertebral. Los más efectivos son zoledrónico, denosumab o teriparatide, y además asegurarle un tratamiento que no sea vía oral por la baja adherencia, pero en este caso, como es una paciente de muy alto riesgo de fractura, porque tiene una fractura reciente y vertebral, lo indicado sería darle teriparatide. Y la pregunta que les hago es, ¿consideran que como venía recibiendo bifosfonatos antes, esto puede condicionar la respuesta a teriparatide? O sea, ¿va a responder menos por haber recibido bifosfonatos previos? Ahí estamos viendo a ver la respuesta. Menor respuesta al tratamiento. No, hasta ahora no, sí, no. Sí, lo condiciona, mejor virgen de tratamiento, sí. Bueno, la gran mayoría pone sí, muy pocos en promedio están poniendo que no, digamos. La gran mayoría dice que lo condiciona. Lo condiciona, bien. Bueno, a ver, el estudio que evaluó esto fue el Euroforce. El Euroforce es un estudio hecho en Europa que evalúa la respuesta a teriparatide a 24 meses en diferentes sitios esqueléticos en pacientes que venían recibiendo no tratamiento antirresortivo previo. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, esto es columna, sin tratamiento previo, aumenta un 13% a 2 años, y los que vienen tratamiento antirresortivo previo aumenta un 10%. O sea que acá, en este estudio, se ve que los que venían recibiendo bifosfonatos antes no tuvieron buena respuesta, pero menor. Pero siempre ganaron en columna. Ahora, ¿qué pasa en cadera? Los que vienen recibiendo bifosfonatos previos aumentaron un 3,8%, los que no vienen, recibiendo bifosfonato, aumentaron 3,8% en cadera, versus un 2% los que tienen tratamiento previo. Y en los que recibieron tratamiento previo, en general, la respuesta al inicio fue negativa y recién empiezan a mejorar a los 12 o 18 meses. ¿Sí? O sea que según este estudio, sí. Sin embargo, esto no es un estudio de la vida real. O sea, este es un estudio de investigación randomizado, o la mayoría de los estudios randomizados no tiene que ver con lo que pasa en la vida real. Les voy a mostrar el estudio de vida real que hicimos acá en Argentina, somos muchos autores, y qué es lo importante en el estudio de vida real. Si uno se pone a ver de los pacientes ¿cuántos ingresarían en un estudio randomizado ciego contra cualquier medicación para osteoporosis de los que ustedes ven en el consultorio? Solamente ingresarían el 5 al 10%. O sea que es una muestra que no es sesgada, pero es súper selecta. Con lo cual, no habla de la realidad del paciente que viene y que no cumple con el tratamiento y que no toma el calcio y la vitamina D y que desaparece de la consulta. Porque ellos tienen un seguimiento especial. Entonces importa ver qué pasa en la vida real, porque esto da una data muy valiosa y se le está dando mucho más énfasis a los estudios de vida real, porque es lo que realmente pasa en nuestros pacientes. Este es un estudio que presentamos el año pasado, son 257 mujeres que completaron al menos un año de tratamiento, una edad de 70 años promedio, con 48 años de menopausia. 54% tenía fracturas previas y casi el 80% usado previamente bifosfonatos. ¿Y qué observamos? Fíjense que aumentó la densitometría desde el mes 6 hasta los 24 meses un 13% en columna, o sea, más o menos lo mismo que el Euroforce. Y en cuello femoral y cadera total, el aumento fue significativo a partir del mes 12 y fue máximo al mes 24, entre un 7 y un 5%, digamos, en todos los tiempos. Y había 203 pacientes que habían recibido bifosfonatos y 54 que no, y se observó similar respuesta en la densitometría en los 3 sitios. O sea, nosotros no observamos cambios según si habían recibido bifosfonatos previos o no. Y en los marcadores encontramos más o menos lo mismo que en los estudios de investigación con teriparatide, que aumentaron desde los 6 meses. No tenemos evaluado los 3 meses, que es cuando empiezan a aumentar, pero porque no lo hicimos medimos recién a los 6 meses la mayoría del laboratorio, y retornan al basal más o menos a los 18 meses, la fosfatasa alcalina o la de PIR a los 24 meses, y los crosslabs y los toscalcina permanecen por encima del basal a los 24 meses, y estos
importante porque habla de la ventana anabólica, ¿no? De la teriparatide, en que los marcadores se mantienen altos durante 24 meses y o sea, sigue haciendo efecto, digamos, ¿no? Y con la paratormona bajó al principio, volvió al basal, y lo mismo la calcemia tuvo un comportamiento en espejo y no hubo vitamina D. O sea que nosotros en este estudio no encontramos diferencias con respecto al tratamiento previo no con bifosfonato. Hay otros de la vida real que también evalúan riesgo de fractura, como el DANS, el EFOS, el EXFOS o el japonés. Y lo que se observa, fíjense, esto es fractura vertebral clínica, fractura no vertebral, fractura clínica en general, y si recibían bifosfonato sí o no, y fíjense que la diferencia de usar teriparatide baja un 62 o un 63% el riesgo de fractura clínica vertebral, independientemente del uso de bifosfonatos. También fue un poco mejor la respuesta en no vertebral, en los que no usaron bifosfonatos, pero también fue importante las que usaron bifosfonatos previos, y para las fracturas clínicas en general fue lo mismo. O sea que usar bifosfonatos previos no parecerían no condicionar ni la respuesta en cuanto a aumento de la densitometría, ni tampoco el efecto antifractura. ¿Sí? Bueno, esto es de denosumab, es otro estudio que habíamos hecho antes nosotros y que también vimos que el tratamiento previo con bifosfonatos tampoco condicionaba la respuesta de denosumab. Bien, recuerden que esta paciente tenía una densitometría de cadera que tenía osteoporosis, ¿sí? Y viene con una fractura vertebral nueva, y le íbamos a indicar un tratamiento anabólico. ¿Ustedes indicarían teriparatide aún con los valores de densitometría de cadera de osteoporosis? Sí. Hasta ahora, digamos, la mayoría está respondiendo que sí. Sí. Ganan la votación en sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la teriparatide y la cadera? Porque, como ustedes saben, como les comenté yo anteriormente, no está reportado la disminución del riesgo de fractura de cadera. Pero ¿qué efecto tiene en la cadera la teriparatide? Hay un estudio que es el SHOTS, que es un estudio que compara zoledrónico y teriparatide y evalúa, entre otros parámetros, la porosidad cortical, y hace una biopsia a los 6 meses, a los 4 meses, y lo que se observa es que los pacientes que reciben teriparatide tienen mucha más porosidad cortical a los 6 meses, y esto disminuye casi al mismo nivel que el zoledrónico a los meses 24. Como ustedes saben, la porosidad cortical está relacionada con el riesgo de fractura de cadera. Pero, ¿por qué aumenta la porosidad cortical la teriparatide? La teriparatide estimula al inicio tanto la resorción como la formación ósea. ¿Pero por qué? Porque aumenta las unidades de formación óseo que primero resorben y forman hueso nuevo. Ese hueso nuevo que está formado por los osteoblastos está no mineralizado rápidamente, tarda meses en mineralizarse. Por lo tanto, cuando uno observa, ¿sí?, una biopsia ósea y ve más porosidad, no significa, que sea por un detrimento de la microarquitectura, sino porque es hueso que todavía no está mineralizado. Porque el efecto de los 24 meses es un efecto positivo. Pero además, el efecto de teriparatide en cadera no es solamente la porosidad cortical, sino que aumenta el espesor cortical porque aumenta la posición de hueso en el compartimento endocortical. Y esto ayuda a contrarrestar los efectos potencialmente negativos de la porosidad. Y además, esta mayor tasa de remodelación dentro de la corteza podría conferir beneficios a largo plazo porque el hueso más viejo se reemplaza por hueso nuevo en todo el esqueleto cortical. O sea que, en definitiva, el balance del cambio de microarquitectura que hace el teriparatide es mejorar el espesor y recambio del material que al principio se ve como más porosidad, pero después, es hueso nuevo. Lo que sí es importante es cómo se condiciona un tratamiento y la respuesta en la cadera. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos haber dicho a esta paciente, bueno, le doy denosumab en lugar de teriparatide. Ya venía tomando un bifosfonato. Tengamos en cuenta que un paciente que tiene 2 fracturas es un paciente que va a recibir tratamiento durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo en mi cabeza tengo que pensar
que volver a tener años bajo tratamiento y cuál va a ser la mejor secuencia de ese tratamiento. O sea, es lo mismo darle bifosfonato que venía recibiendo, denosumab y después teriparatide, o preferible darle el bifosfonato, teriparatide y después denosumab, ¿sí? Cuando se da un antirresortivo antes del tratamiento con teriparatide, los valores de cadera se mantienen por debajo del basal los primeros 12 meses, es lo que les mostraba yo del Euroforce con los bifosfonatos. Pero, si uno da denosumab, esto es mucho peor, porque recién empieza a mejorar algo a los 24. ¿Sí? Esto está estudiado en varios estudios, fíjense, esto es, todos son alendronato, risedronato, salvo el último que es denosumab, y fíjense que después de darle teriparatide, después que hubieran recibido un antirresortivo, a los 6 meses el efecto en cadera es negativo, siempre. A los 12 meses es más o menos igual, pero con teriparatide sí, con denosumab previo sigue siendo negativo. Recién a los 18 meses empieza a mejorar, pero con denosumab sigue siendo negativo. Y recién a los 24 meses mejora francamente. O sea que, en caso de usar bifosfonato, elegir entre teriparatide y denosumab, si es un paciente que va a seguir mucho tiempo con el tratamiento, es lo más lógico darle teriparatide y después darle el denosumab. ¿Dudas con este caso o alguna pregunta o alguien hubiera hecho algo diferente? Por ahora, nadie en el chat, nadie puso ningún comentario, Pablo. Bien. Muy claro. Bueno, ¿seguimos con otro caso? Dale. Esta es una mujer más joven, de 67 años, también con osteoporosis de columna y cadera y sin causas secundarias, pero es virgen de tratamiento. ¿Sí? Nunca ha recibido tratamiento previo. Después, ¿qué hacemos con una paciente sin tratamiento previo con alto riesgo de fractura? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Tuve antecedente de fractura de húmero hace 2 años y le hacemos una radiografía y tiene un aplastamiento grado 2 de D11. O sea, tiene ya una fractura previa y un aplastamiento ahora, que no sabemos si es agudo, pero que se lo detectamos. Tiene 2 fracturas. Menopausia a los 43 años, padre con fractura de cadera y osteoporosis en columna y la cadera, hay una osteopenia, casi osteoporosis. ¿Qué hacemos en este caso? O sea, uno se puede plantear 2 cosas. Si uno da el antirresortivo, lo que vamos a lograr es frenar la resorción y generar una posición de material secundario, es decir, los osteoblastos que siguen funcionando van a, digamos, tapizar esto que habían comido los antirresortivos. Si uno da un anabólico, va a pasar eso, pero a la larga también se va a formar hueso nuevo. Entonces, la decisión terapéutica está entre estas 2 opciones, es decir, mantengo el hueso o construir hueso nuevo. Y una de las indicaciones del tratamiento con teriparatide, que les había dicho algo antes, era pacientes que tienen muy bajo T-score, dado que con antirresortivos es difícil que lleguen a osteopenia. Esta paciente, que ya venía con 2 fracturas y tiene osteoporosis con un T bajo, es más lógico generar hueso nuevo y sacarla rápidamente del riesgo de fractura y después continuar con un antirresortivo. Lo que les decía de la guía de la ACE, que ponen el punto de T-score de -3 como un muy alto riesgo, bueno, esto del uso de anabólicos solamente por T-score ya viene proponiéndose desde el 2014, lo propuso en este trabajo, que está, por ejemplo, Sergi Ferrari y otros autores, que dicen que ya con una densitometría por debajo de 3,5 sería indicación de tratamiento con teriparatide. Y en el 2016, en las guías de la ACE y la ACE también decían que con muy bajo T-score ya dar teriparatide, y en el 2017 la guía de la ANICE también dice que los pacientes, según la edad, que tengan -4, -3,5 o -4, también uno puede dar teriparatide. En pacientes virgen de tratamiento, el único estudio que compara bifosfonatos con teriparatide es el estudio Vero, que son pacientes con osteoporosis severa, con alto riesgo de fractura, que tienen fractura vertebral previa, con un T-score menor a -1,5, con una edad de 72 años, y le dan a 680 teriparatide y a 680 le dan risedronato, durante 2 años. Y lo que se observa, fíjense, es que con teriparatide, a los 2 años baja, en comparación con el risedronato, baja un 56% el riesgo de una nueva fractura vertebral. O sea, es conocido, digamos, que es más efectivo que un bifosfonato oral como para disminuir el riesgo de fractura. Pero también baja el riesgo de fractura clínica, el riesgo de nuevas fracturas moderadas a severas, es decir,
que esas fracturas no empeoren en su evolución, y en fracturas múltiples, ¿sí? O sea, disminuye que ocurra una fractura, en la severidad de la fractura y en la cantidad de fractura. Y otros estudios, como les decía, que comparan estudios randomizados, que incluyen pacientes con teriparatides versus placebos, o también otros comparadores, demuestran que hay mayor efectividad de teriparatide para disminuir el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales como tratamiento de inicio en pacientes con muy alto riesgo, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando al revés? El tratamiento secuencial es primero dar teriparatide y después un antirresortivo. En columna lumbar aumenta la densitometría y baja el riesgo de fractura, y después indicamos un antirresortivo y va a seguir mejorando. En cadera, después de 18 o 24 meses de tratamiento con teriparatide, la densitometría aumenta más o menos un 3%. Si le doy un bifosfonato después, en cadera va a aumentar más o menos un 2% al año, y después se mantiene, como que se mantiene una meseta. Pero si recibe denosumab, aumenta alrededor del 6% en un año, y esta mejoría es sostenida en el tiempo, o sea, sigue aumentando en el tiempo, por lo tanto puede ser que sea mejor dar denosumab como un antirresortivo más potente después del uso de teriparatide. Y la combinación inversa no es buena, porque el uso secuencial de denosumab y después de teriparatide tiene mucha menor respuesta en la densitometría que el tratamiento inverso. ¿Sí? Esto es, fíjense, denosumab y teriparatide es lo rojo, teriparatide y denosumab es lo azul, y fíjense que si doy denosumab y teriparatide mejoran en columna, pero si uso denosumab y después teriparatide, la ganancia es mucho menor que al hacer lo inverso. Y lo mismo pasa en cadera. ¿Sí? Es mejor siempre usar switcheado, teriparatide después denosumab. ¿Y qué pasa después de la suspensión de estas medicaciones? Bueno, con denosumab los marcadores de resorción aumentan rápidamente a los 3 meses y casi al nivel basal, y por encima de los basales a los 6 meses. Y este efecto de antifractura se pierde rápidamente, por eso el denosumab, si uno lo suspende al año, vuelven a haber mucha cantidad de masa ósea y aumentan mucho los marcadores de resorción, y también existe el riesgo de fractura. Por lo tanto, estos pacientes que reciben denosumab deben recibir un tratamiento posterior. Con los bifosfonatos, bueno, estos los dos de denosumab, columna y cadera como baja. Con bifosfonatos, la eficacia antifractura continúa por 3 a 5 años, por eso me da la posibilidad de hacer vacaciones. Con teriparatide, la densitometría baja, pero el efecto antifractura permanece igual por 18 meses. Pero siempre es conveniente, después de teriparatide, dar un antirresortivo para consolidar esa ganancia. Después de la suspensión de denosumab, no hay muchas posturas. La primera que hizo una postura en el 2017 fue la Calcify Tissue, la sociedad de Calcify Tissue, que dice que después de 5 años de tratamiento con denosumab, reevaluar el riesgo de fractura. Si sigue con alto riesgo, seguir 5 años más. Si siguen con bajo riesgo, continuar con bifosfonatos. No se sabe bien cuál es todavía el mejor esquema de bifosfonatos. Es algo que se discute, si el alendronato o el zoledrónico. Ni tampoco se sabe bien si darlo ni bien suspende el denosumab o después de un mes de suspendido de denosumab, por ejemplo. Y la otra posibilidad es continuar con denosumab hasta que esté claro el régimen de bifosfonato a usar. ¿Sí? Esto es justamente que les decía. Y la Endo Society dice continuar con bifosfonatos y después vacaciones. ¿Tenemos tiempo para otro caso de varón? Sí, tenemos 10 minutos todavía, Pablo. Vamos más rápido. A ver, paciente varón. Yo saben que como andrólogo me gusta también mucho la osteoporosis masculina, así que vamos con un caso de varón, que siempre son olvidados. Varón de 75 años, derivado por fractura vertebral severa después de una caída. Antecedentes personales: hipertensión, diabetes, sedentario, apnea del sueño, tuvo fractura de muñeca en 2014 y toma metformina, glicazida, losartán, tiene un índice de masa corporal normal y madre con fractura de cadera. Bueno, ¿qué factores de riesgo de fractura tiene este paciente? A ver, ¿qué factores le encuentran de riesgo de fractura? Hasta ahora no escribieron nada. Bueno, la fractura de muñeca previa, diabetes, bueno, sedentario. Diabetes, sí. La fractura previa. Sí, el sedentario. A ver, edad.
Muy bien. Bueno, sí. Fractura sedentario, diabetes, edad, la apnea del sueño. Muy bueno la apnea del sueño, sí. También, en varones está estudiado la apnea del sueño que produce mayor riesgo de fractura. Sí. Bueno, los factores de riesgo son la edad, la diabetes, obviamente el riesgo de la fractura previa, la apnea del sueño, la fractura previa, y el uso de glicacida también, porque cualquier agente que puede producir hipoglucemias es un agente potencial de riesgo de fractura. Y el antecedente familiar de la madre de fractura de cadera. El uso del Frax en los varones mejora la detención de la fractura, la decisión de tratamiento, pero subestima el riesgo de fractura en el varón. Por ejemplo, hay otros factores de riesgo en varones que no están contemplados, por ejemplo, la apnea del sueño, que aumenta el riesgo de caídas y de fracturas, diabetes, los diabéticos, al igual edad, T-score y Frax, tienen mayor riesgo de fractura, y el riesgo mayor es el que aquellos que reciben insulina o sulfonilureas, el doble. Bueno, este paciente tiene una densitometría de columna con osteopenia, recuerden que tenía una fractura vertebral severa y que además tiene artrosis, y densitometría de cadera con osteoporosis. En el laboratorio todo bastante bien, salvo una vitamina D de 23 para tratar. ¿Qué le pedimos? ¿Qué más le pediría? Ahora vemos testo, la doctora Serra, andrógeno con la niña Medina, testo. Bueno, todos me conocen como andrólogo, obviamente que voy a poner... Marcelo Zapata, por supuesto, testo, FSH, LH. Tiene, bien. Venimos todos por los andrógenos. Todo Le pedimos y tiene un hipogonadismo, tiene un testo de 1.1, biodisponible de 0.3, una prola normal, un estradiol normal y una leche normal. Tiene además, le preguntamos si esto era sintomático y tiene disfunción eréctil, inclusión del deseo, pérdida de erecciones matinales, astenia y debilidad muscular. Le repetimos la testo, recuerden siempre que aunque la testo es baja, siempre hay que repetirlo y confirmar, porque el 30% de los varones que tienen una testo baja, después cuando uno lo repite pueden ser normal. Entonces, confirmamos el diagnóstico de hipogonadismo, le hacemos una resonancia. ¿Hay que hacer resonancia en todos los casos? No. Hay que hacer resonancia en casos que tengan testo muy baja, por debajo de 1.5, y él tenía 2 testos bajas. O, por ejemplo, en casos de que tengan alguna síntoma de masa ocupante o que tengan prolactinante. El rol de los andrógenos y los estrógenos es conocido en el hueso, pero no solamente de los andrógenos, sino también de los estrógenos por convención en el hueso, porque tiene aromatasa. Lo que hace los estrógenos es fundamentalmente actuar en el hueso trabecular y en el cortical, y los andrógenos en el hueso trabecular, y mejoran el espesor cortical, disminuyen la porosidad, mejoran el número y la conectividad de las trabéculas. Pero además los andrógenos tienen un efecto en la masa muscular y en la fuerza muscular, lo cual reduce el riesgo de caídas e indirectamente me estimula al hueso. El descenso de testosterona y el estradiol, lo que ocurre con la edad, es el factor mayor de pérdida de masa ósea de un varón. ¿Sí? Y si es hipogonádico es peor. Un hipogonádico tiene menos estrógenos aún que una mujer posmenopáusica. Y el hombre con hipogonadismo y déficit de estradiol tiene mayor riesgo de osteoporosis. Esto está evaluado en el Mister-O, que es el estudio más grande de osteoporosis masculina. Y fíjense, con un testo por debajo de 2 tienen un riesgo de 3.5 veces de osteoporosis, pero si además tienen estradiol por debajo de 10 tienen 4.5 veces de riesgo. Y hay varios estudios que demuestran más riesgo de caídas y fracturas con valores bajos de testo y estradiol. Indicaciones de tratamiento de la mujer, de osteoporosis, osteopenia con Frax elevado, o hombres que reciben tratamiento con corticoides o antiandrógenos por periodos prolongados. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento con testosterona? En las guías del año 2012 se decía que el tratamiento con testosterona no es efectivo para el disminuir el riesgo de fractura, y esto era así porque todos los estudios que evaluaban masa ósea y andrógenos tenían una duración solamente de 1 año, entonces no se puede evaluar el riesgo de fractura en 1 año nada más, con un N muy bajo.
Entonces siempre en pacientes que tenían osteoporosis, independientemente de que estén con testosterona, se sugiere adicionar un bifosfonato. Esto cambió con un estudio que se llama BONTI Trial, que es un estudio de 2 años que demuestra que mejora el tratamiento con testosterona, la densitometría volumétrica y disminuye el riesgo de fractura. Entonces, el concepto actual es no usar testosterona como terapia en pacientes hipogonádicos con alto riesgo de fractura, que es este paciente que ya tenía una fractura de muñeca y tiene ahora una fractura vertebral. En él no vamos a dar solamente testosterona. Pero, por ejemplo, en hipogonádicos con osteoporosis sin alto riesgo de fractura, uno puede esperar el resultado de 1 o 2 años de tratamiento con testosterona sobre la masa ósea antes de agregar un tratamiento osteoporosis. Esto es un concepto nuevo. ¿Qué fármacos están aprobados en Argentina para osteoporosis masculina? Orales no está aprobado el ivandronato en ningún lado del mundo porque no demostró efectividad en varones. Denosumab solamente para preservar masa ósea en pacientes en tratamiento con antiandrógenos, y anabólicos la teriparatide. Y en osteoporosis masculina, fíjense que la teriparatide aumenta al año, lo que aumenta a nosotros más o menos a los 2 años. Lo mismo en cadera. Lo importante es que la respuesta es rápida, con teriparatide a los 3 meses, y con todos los agentes que uno usa para osteoporosis masculina, son todos útiles independientemente del valor de testosterona. Esto es importante porque, por ejemplo, si uno tiene un varón hipogonádico que tiene un antecedente reciente de cáncer de próstata y uno no le puede dar testosterona, bueno, cualquier tratamiento para osteoporosis va a ser efectivo. En osteoporosis masculina aumenta un 6% la masa en columna ósea después de 1 año de tratamiento y 1,5% en cuello femoral. La respuesta es rápida, lo que les había dicho. Y fíjense, este estudio compara el efecto de teriparatide en mujeres y en varones. Y fíjense que es más o menos aumenta lo mismo. Esto pasa en general con todos los tratamientos, con los antirresortivos también. O sea, la respuesta en el hueso del varón y de la mujer es más o menos similar. Y el seguimiento con respecto al riesgo de fractura en varones de teriparatide después de 1 año y medio de haber recibido placebo teriparatide, baja un 51% el riesgo de nuevas fracturas y un 83% el riesgo de que estas fracturas sean moderadas o severas, y en los pacientes que tuvieron fractura vertebral previa, baja un 61% el riesgo de una nueva fractura vertebral, o sea que es altamente efectivo. Bueno, creo que estoy con el tiempo, ¿no? Sigue bien. Perfecto, perfecto con el tiempo, Pablo, la verdad que espectacular. La doctora Palazzo hace una consulta si se puede dar testo en un paciente que tenga apnea. Bueno, eso es bastante controvertido, la apnea del sueño, porque puede empeorar la apnea del sueño. Lo que se sugiere es, digamos, tratarlo por la apnea del sueño y dar testosterona después, pero la apnea del sueño está contraindicada si es severa, ¿sí? Pero tengan en cuenta que muchas veces estos pacientes que tienen hipogonadismo, tienen apnea del sueño, también tienen obesidad, con lo cual otra de las cosas que van a mejorar la apnea es tratando la obesidad, pero es una contraindicación en el caso de apneas severas sin tratamiento. Perfecto. Previo a este paciente, la doctora Lilian Medina, por la paciente anterior, no por este paciente masculino, sino el anterior, decía que en este caso, como justo empalmamos con los dos, por eso no hice el comentario, en este caso virgen de tratamiento en la paciente anterior con fractura vertebral y TS osteoporótico en cadera, lo ideal sería iniciar con anabólico, es decir, hace el comentario de lo que vos sugeriste en su momento de hacer sí o sí un anabólico. Yo por eso quería comentar otra porque había dicho eso. Y después, bueno, salvo lo de la doctora Palazzo, con este último caso, no hay ningún otro comentario por ahora. Bueno, muy interesantes los casos, Pablo, realmente muy buena la charla. Gracias. Gracias por el tiempo que significa preparar todo esto para nosotros y poder brindar, digamos, estas charlas para todos. La verdad que ha sido un día productivo. Gracias por la invitación.
Al contrario, ahí están todos agradeciendo, la doctora Murri de Córdoba. Acá la doctora Mónica Sala dice, paciente varón de 56 años con tratamiento crónico con glucocorticoide por patología autoinmune y testo baja, ¿cuál sería el mejor tratamiento con DMO normal? Con corticoides, el mejor tratamiento, a ver, para la masa ósea hablamos, me imagino, ¿no? A ver qué es lo que dice. Mónica, ¿querés escribir algo? Sí, correcto. Si tiene masa ósea normal y viene con tratamiento crónico con corticoides, está hipogonádico, uno puede iniciar tratamiento con testosterona e ir viendo qué pasa con la evolución y también viendo los marcadores cómo están, ¿no? De resorción. Si tiene marcadores muy altos, viene aún con densitometría normal, pero bajando la masa ósea, y bueno, por ahí merece un tratamiento antirresortivo. Pero si es un paciente que viene más o menos estable, tiene densitometría normal y está hipogonádico, uno le puede dar testosterona y esperar. Perfecto. Y también ver, por supuesto, vitamina D por el uso de corticoides crónico, como decís, ver los marcadores por el tema de reemplazo habitualmente, ¿no? Claro. Bueno, muy buenos los casos y la charla, doctora Martínez, Lilian Medina, gracias Pablo, Gracias. Mónica Sala también. Saludos a Graciela Pensi, que me está saludando. Bien, vos los estás viendo. A Daniela Bro, yo estoy leyendo también. Perfecto. Bien. Mujer con amenorrea primaria reemplazada con estrógenos y densitometría con osteoporosis que no mejoró con reemplazo, ¿qué daría? Reemplazada con estrógenos y densitometría. Bueno, hay que ver la edad, si tiene deseo de gesta, ¿no? Hay casos con densitometría muy baja, premenopáusicas, que se les da teriparatide. Hay casos reportados. Pero habría que ver el caso específicamente, ¿no? O sea, qué densitometría tiene, qué riesgo, qué otros factores de riesgo tiene, si va a desear embarazo en el futuro. Perfecto. Bien, muy bien. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Parecería que no hay más, no hay más preguntas. 21 años tiene esta chica, dice la doctora Martín. Sí, con razón. Está complicado para darle teriparatide, porque hay casos de chicas jóvenes. Habría que ver también qué masa ósea mantiene en el tiempo, ¿no? O sea, cómo viene si viene cayendo o no la masa ósea. Uno puede plantear usar un tiempo de anticoncepción y mejorar con teriparatide si tiene muy baja masa ósea con muy alto riesgo de fractura y después mantenerla en el tiempo. Pero bueno, son casos muy particulares eso, ¿no? Hay que evaluar. Son muy especiales. Después la doctora Estario de Córdoba pregunta, mujer menopáusica con hiperparatrismo primario que no requiere tratamiento quirúrgico, que tiene osteoporosis severa, ¿qué es lo más recomendable? Y lo más recomendable ahí es un antirresortivo en realidad, ¿no? Por ahí darle denosumab sí, puede ser denosumab durante un tiempo y siempre bien represionada de calcio y vitamina D, aunque tenga hiperparatiroidismo primario, ¿no? Pero por ahí tiene más indicación de denosumab que de teriparatide. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante, después del año con denosumab por un año se fractura la muñeca si le cambia el tratamiento. En realidad las fracturas que ocurren dentro del primer año no deberían considerarse como fracaso del tratamiento. Porque, digamos, todos los tratamientos, ifosfonato, denosumab, uno quizás debería interpretar las fracturas bajo tratamiento después del segundo año de tratamiento. O sea, hay que ver también esto, de cómo viene la paciente, si viene bajando los crosslabs, si viene mejorando la masa ósea. Ahora, si es una paciente que haces una densitometría, no te mejoró la masa ósea, los crosslabs no vienen muy bajos, y se fractura, es una cosa. Ahora, una paciente que se fractura en el primer año la muñeca porque se cayó, pero además mejora la densitometría, los crosslabs están planchados, es otra cosa. Estas pacientes, si uno baja el riesgo de fractura, pero no a cero con ninguna medicación. Perfecto. El doctor San Pellegrini dice, paciente con cirugía de próstata con metástasis vertebral, ¿qué le daríamos? ¿Teriparatide o denosumab? Interesantísimo. Bueno, a ver, la teriparatide no
está indicada en paciente con antecedente de cáncer, ¿sí? Sobre todo los hematológicos o los que tienen metástasis por un tratamiento hematológico o metástasis óseas, no está indicado. No está indicado, en ese caso, lo indicado sería darle denosumab. En pacientes que tienen antecedente de cáncer sin metástasis, y está bastante discutido, porque la verdad es que los estudios de registro de cáncer con Forteo demuestran que no hay más riesgo de cáncer. Pero bueno, pero no está la aprobación como para decir pueden dar Forteo en pacientes con antecedentes de cáncer. Pero hay estudios hechos a largo plazo y la verdad es que no aumentaría mucho el riesgo. No lo aumenta directamente en realidad. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Josefina, felicitaciones Pablo y Eduardo, excelente. Gracias Josefina, abrazo grande para Tucumán. Bueno, a ver, por lo visto no hay más preguntas, todos, bueno, muy buena presentación. Así que gracias Pablo, terminamos en buen horario, las 13:10. El martes que viene, entonces, vamos nuevamente a estar a las 12 horas con la doctora Sabán, ex residente del Churruca y que ahora está en el Hospital Británico, que va a hablar de control y metas glucémicas. Así que ahí tienen en el chat el link para inscribirse. Y bueno, agradecer nuevamente, Pablo, entonces tu presentación. Gracias por todos tus comentarios y tus aportes. Gracias a todos los que conectaron. Se conectaron por momentos. Sí, se conectaron. Sí, te agradezco a vos por la invitación y bueno, gracias a todos. Al contrario. Bueno, gracias entonces la presencia de casi 150 personas que estuvieron hoy. Así que nos veremos el martes nuevamente. Que tengan buena semana y charlamos la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.